Hola, en esta unidad vamos a trabajar con geometría. Lo primero entonces que tenemos que definir es lo que comprendemos por un ángulo. Vamos a hacer un dibujo y vamos entonces a entender lo que significa un ángulo como la abertura, ¿cierto?, que se produce entre lo que podemos llamar dos segmentos, dos trazos, ¿cierto?, dos líneas, dos lados de un triángulo, etc. Y usualmente, aquí hay un tema importante, vamos a usar letras griegas para denotarlo, ¿sí? Entonces es muy común hablar de ángulos, como por ejemplo, y decir alfa, beta, gamma, ¿sí? Y además, bueno, otra opción también puede ser para hablar de un ángulo, si yo tuviese esto encerrado entre un A, un B y un C, por ejemplo, podría hablar del ángulo, y usamos ese símbolo, ¿cierto?, para hablar del ángulo ABC. Entonces, la letra que está en el medio es la que me indica justamente dónde está el punto, ¿cierto?, donde se forma el ángulo, donde se intersectan estos dos segmentos y se produce justamente este ángulo. Algo importante también de comprender es que estos ángulos se miden. Como dijimos, un ángulo corresponde a la abertura que se produce entre dos segmentos. Entonces tenemos que hablar de cómo vamos a medir esos ángulos. Existen distintas unidades de medición. Nosotros lo más común es que usemos o los grados sexagesimales o bien los grados radianes, ¿sí? Y acá entonces tenemos una conversión, ¿cierto?, donde decimos que 180 grados en sexagesimal es equivalente a pi, que es la medida, ¿cierto?, en radianes. A continuación vamos a comentar algo sobre la clasificación de los ángulos. Bien, entonces nosotros vamos a asignar estos nombres a los ángulos. Vamos a partir de aquí para allá. Entonces, hablamos de un ángulo que es recto cuando se forma un ángulo de 90 grados. Incluso es más, en muchos dibujos ustedes van a ver que se dibuja justamente un cuadrado ahí, y entonces eso me indica también, es otra forma de indicar que esto es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Cuando el ángulo que se forma entre estos segmentos es menor de 90 grados, entonces el ángulo se llama agudo. En cambio, cuando es mayor de 90 grados, vamos a ir haciéndoles unas líneas acá, una curva, ¿cierto?, para mostrar y hacer énfasis en dónde está el ángulo. Entonces, cuando es más de 90 grados, lo llamamos obtuso. En cambio, cuando el ángulo tiene 180 grados, ¿cierto?, entonces lo llamamos extendido. En algunos casos nosotros vamos a observar que tenemos dos ángulos que comparten un lado. Esos se llaman entonces ángulos adyacentes. Hay dos casos que son muy importantes y es justamente cuando se llaman complementarios, y es porque forman, ¿cierto?, un ángulo de 90 grados entre los dos, ¿cierto?, entre este y este, ¿sí? Entre esos dos ángulos entonces forman, entre esos dos ángulos adyacentes forman un ángulo de 90 grados, se llama complementario, y se va a llamar suplementarios cuando entre los dos ángulos adyacentes forman un ángulo de 180, es decir, un ángulo extendido. Una característica bastante importante es lo que sucede cuando observamos ángulos opuestos por el vértice. El vértice, ¿cierto?, viene a ser la intersección que se produce entre estos dos segmentos. Entonces, nosotros vamos a observar, ¿cierto?, los ángulos opuestos por el vértice y vamos a observar entonces que son iguales. Aquí yo estoy usando ya una notación que es bastante importante. Se fijan ustedes que hice el ángulo, ¿cierto?, lo dibujo como una pequeña curva y escribí dos rayitas a ambos lados y eso simboliza, ¿cierto?, que son iguales. Lo mismo va a suceder con estos dos ángulos que están acá, con los otros dos, que también van a ser iguales, ¿sí? Puedo usar una, dos o incluso tres, ¿cierto?, para indicar, ¿cierto?, rayitas usamos para indicar que son el mismo ángulo. Observemos entonces ahora que tengo una recta L que corta a las rectas L1 y L2, donde L1 es paralela con L2. Este símbolo, ¿cierto?, significa que son paralelas. Entonces lo que queremos observar es qué es lo que sucede con los ángulos. Fíjense, si yo pudiese mover, como son paralelas, ¿cierto?, yo la podría pensar en moverla, ¿sí? Y van a observar entonces que los ángulos van a coincidir. Entonces voy a tener aquí alfa, beta, gamma y delta.
Es decir, tienen los mismos ángulos.